La antigua Grecia despierta curiosidad, y es entendible. Fue la cuna de la democracia, del arte, de la mitología, de la arquitectura y del pensamiento filosófico occidental. Incluso en la actualidad, 4000 años después, esta increíble civilización continúa siendo considerada la base de la cultura europea. Pero sin embargo no todo lo que brilla es oro. No. La antigua Grecia esconde un lado oscuro y te lo aseguro, no era nada fácil vivir allí. Ok, bienvenidos a Historia Sorprendente. En este nuevo capítulo te contaremos 10 razones que explican el por qué no era nada sencillo sobrevivir en la cuna de la civilización y no morir en el intento. Sí, pero antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Ahora sí, abrocha tu cinturón, agárrate fuerte. Nos vamos directo al Partenón. Número 10. Cultura bélica. Por lo general, la gente cree que la antigua Grecia fue la cuna de la excelencia, y quien piensa así, pues no se equivoca. Sus logros en el campo de la filosofía y la política continúan siendo objeto de admiración. En aquella época supieron instaurar una verdadera democracia. ¿Cómo no admirarlos? Sin embargo, que la antigua Grecia haya sido la sociedad más civilizada de aquel tiempo, no quita que su cultura se haya caracterizado por ser sumamente bélica. No. A los griegos les gustaba ir a la guerra, tal como lo escuchas. Ellos pensaban que tomando las armas, crecían como sociedad. Todos aquellos ciudadanos hombres que hubieran superado los 14 años de edad estaban obligados a aprender sobre el arte de la guerra y luchar en nombre de su ciudad. Repito, todos. ¿Agricultores? Sí. ¿Comerciantes? Claro. ¿Trabajadores que jamás habían agarrado un arma? Sí. No importaba. Todos estaban obligados a participar en la milicia y combatir al enemigo en turno. Pero no solo eso. Si vivías en la antigua Grecia, estabas obligado a poner en riesgo tu vida en defensa de tu ciudad. Como así también debías pagar tu propio equipo. Sí, si tenías algo de dinero, podías comprar armaduras o heredar las lanzas, escudos o chalecos de tu familia. Pero si eras pobre y no tenías recursos, lo siento, probablemente estabas destinado a ir a la guerra con escasa protección o nula. Así que imagina cuánto tiempo aguantaban luchando estas pobres personas. Nada. El único momento en que no estaba permitida la guerra era durante los Juegos Olímpicos. Se prohibía cualquier tipo de enfrentamiento para que los espectadores pudieran viajar por Grecia sin tener miedo a correr peligro. Así que no es casualidad que los griegos hayan sido tan fanáticos de los deportes. Y claro, durante este periodo nadie moría. Bueno, al menos no batallando en la guerra. Número 9. La peste mortal. Si hubieses habitado Atenas alrededor del año 430 a.C., déjame darte una mala noticia. Las probabilidades de que hubieras muerto rápidamente son altísimas, tal como escuchaste. Es que durante la guerra del Peloponeso, Grecia fue asediada por un brote misterioso. Algunos expertos aseguran que se originó por el tifus, otros por la influenza, mientras que otros afirman que fue el sarampión. Según Tucídides, el célebre historiador, todo se originó en África, se expandió a través del imperio persa y finalmente llegó a Atenas. Y sí, probablemente lo estás imaginando, igual que el COVID, pero peor. ¿Peor? Sí, escucha esto. Quien se contagiaba comenzaba a sentir fiebre. Enseguida sus ojos se inflamaban, salía sangre de su boca y no podía respirar. ¿Verdad? Espantoso, ya lo sé. Esta aterradora plaga acabó con más de un tercio de la población griega. Un tercio. Murieron casi 100,000 personas. ¡Wow! Número 8. Maquillaje mortal. Ya sabes, la belleza duele, y en la antigua Grecia podía llegar a matarte, y no es una exageración. Las mujeres de la antigua Grecia no se maquillaban con Maybelline o Revlon como las mujeres modernas. No, nada de eso. El cosmético preferido para maquillar su rostro estaba fabricado a base de plomo. La mayoría de los libros señalan que los productos cosméticos en la antigua Grecia solo eran usados por prostitutas. Y es que el maquillaje era su forma de anunciar sus servicios de manera discreta. Se pintaban los labios de rojo y usaban sandalias. Y cuando querían atraer la atención de un posible cliente, escribían con el pie en la tierra, sígueme. ¡Wow! Y bueno, si este la seguía, pues ya sabes, se concretaba el negocio. Pero ¿qué crees? Resulta que las prostitutas no eran las únicas personas que llegaban a usar maquillaje en la antigua Grecia. Las mujeres y los hombres también usaban pintura para resaltar sus rasgos e iluminar su piel. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Que el plomo no es peligroso? Pues claro, sí lo es. A ver, la pasta de plomo que usaban a menudo les provocaba horribles desfiguraciones y heridas en el rostro. Estos sí tenían suerte, y si no, el plomo les carcomía la piel y les causaba enfermedades. Incluso en algunas ocasiones llegó a causar la muerte. Sí, las cosas que hacemos por la belleza, ¿no? ¿Quieres escuchar un dato curioso? A ver, en la antigua Grecia las cejas unidas no estaban mal vistas, todo lo contrario, eran señal de inteligencia y de belleza. Los griegos se las pintaban a propósito para aparentar ser súper sabios.
Wow. Definitivamente, Frida Kahlo hubiera estado feliz viviendo allí. Tal vez. Número 7. Pena de muerte. Hagamos un breve repaso sobre la justicia de la antigua Grecia. En el año 621 a.C., Dracón, un legislador ateniense que ocupó el cargo de arconte epónimo, produjo un cambio trascendental. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, básicamente recopiló y publicó todas las leyes existentes hasta el momento, las cuales solo se habían transmitido de manera oral. Así, Dracón creó la primera constitución escrita de Atenas y convirtió a Grecia en una verdadera república. El problema es que antes de las leyes draconianas, Atenas no contaba con un conjunto de leyes claras y definidas. Así que el sistema legal griego estaba controlado por los nobles, quienes se adjudicaron la facultad de juzgar a los ciudadanos. Lo hacían de manera totalmente arbitraria y no eran nada bondadosos. Tal vez si hubieras vivido en la antigua Grecia y robaras un par de verduras, podrías haber recibido la pena de muerte. Bueno, pero no creas tampoco que el sistema draconiano fue la solución a las injusticias. Resulta que estas leyes escritas en realidad no lograron acabar con la desigualdad entre la aristocracia y la gente común. Si no tenías armas o tierras, no tenías derechos políticos. Fue un sistema muy duro. La pena de muerte no se abolió. Todo lo contrario, se impuso la pena de muerte o la esclavitud para delitos menores. Es decir, ¿le mentías o le debías dinero a un terrateniente? Bueno, serías convertido en esclavo. Eras mujer, engañabas a tu esposo y te descubrían. Ojalá y lo hayas disfrutado porque no hay pierde. Terminabas siendo ejecutada. Por suerte, en el año 594 a.C., el legislador Salón derogó las leyes draconianas y las reemplazó por un conjunto de leyes más indulgentes. Menos mal. Número 6. Dolorosa esclavitud. No se habla mucho de esto, pero la antigua Grecia estaba repleta de esclavos. ¿Verdad? Se los llamaba hilotas, y eran realmente muchos, tantos que se calcula que había aproximadamente 80,000. Y si este número es correcto, significa que había 20 esclavos por cada un ciudadano libre. ¡Wow! Y es que todos podían convertirse en esclavos, nadie estaba a salvo. Algunos de hecho nacían siendo esclavos, otros nacían siendo libres y eran obligados a adoptar la esclavitud como forma de vida. Veamos algunos ejemplos. Si participabas en la guerra y tu bando perdía, podías ser capturado por los atenienses y obligado a hacer trabajo forzado. O si eras griego y le debías dinero a alguna persona rica, podrías ser esclavizado y obligado a trabajar gratis hasta que hubieras saldado tu deuda. Pero claro que no solo era trabajo, la esclavitud venía de la mano del dolor y el sufrimiento. Los hilotas debían soportar las palizas que le diera su amo. Recibían palizas incluso si hacían el bien. A ver, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, los amos pensaban que con los golpes nunca olvidarían su condición de esclavos. Ok, sí. Y resulta que morir a causa de las palizas pues era una realidad cotidiana en aquel momento para los hilotas, tal como lo escuchas. Número 5. Medicina que no sana. Cuando uno se enferma visita al médico con la esperanza de sanar, pero en la Grecia antigua no era así. Es que en ese momento las líneas entre la medicina y la religión eran bastante borrosas. Antes del siglo V a.C., la sociedad consideraba que la enfermedad era un castigo de los dioses. Sí, si te recuperabas, significaba que los dioses te habían perdonado. Pero si morías, bueno, seguramente te lo merecías. Parece una locura, lo sé, pero eso creían los griegos. Incluso los especialistas pensaban eso. A ver, pero una importante aclaración. Los expertos de la época, pues, no eran lo mismo que hoy. Todos lo sabemos. Actualmente, para convertirte en doctor, hay que tener una carrera universitaria y dedicarle varios años de estudio. En la antigua Grecia, pues, cualquiera podría ser médico. ¿Qué? ¿Sí? Solo bastaba con desearlo y leer un par de libros. Tal como imaginas, los diagnósticos y las prescripciones médicas, pues, no eran nada exactas. ¿Qué tan inexactas? Bueno, por ejemplo, los médicos griegos creían que el hígado estaba arriba del corazón y que la sangría era un remedio súper eficiente para sanar heridas. Así que ya sabes, por más que la antigua Grecia haya alcanzado importantes logros, si eras herido, lo más probable es que te recetaran sangría y murieras en cuestión de días. ¡Qué miedo! Número 4. Velas de cumpleaños. Sí, ya sé, probablemente te imaginas por dónde vamos. ¿Quién no ha festejado su cumpleaños con un pastel y soplando las velas pidiendo un deseo? Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Ok, bueno, pues resulta que esta tradición tiene su origen en la antigua Grecia. Sí, desde hace tanto tiempo. La costumbre era colocar velas en una masa y luego dejar este pastel en la entrada del templo de Artemisa, la diosa de la casa. Y se suponía que las velas debían brillar con la luna, ya que este cuerpo celeste era un símbolo asociado con esta diosa.
Y pensándolo así, pues suena bastante lindo, ya lo sé. El problema es que en algunas ocasiones los ciudadanos postergaban su paseo al templo, por lo que estos pasteles de cumpleaños con velas quedaban en sus hogares, encendidas, claro. Y ya te imaginarás, las celebraciones de cumpleaños causaron verdaderas catástrofes en la antigua Grecia. A ver, destruyeron más hogares y causaron más muertes de las que podríamos imaginarnos. Número 3. Higiene mortal. En la antigua Grecia no existían mansiones con grandes baños como las tienen los millonarios modernos, no. Pero eso no quita que no hayan sido exquisitos con su higiene, por supuesto. Le prestaban especial atención a todo lo relacionado con el cuidado corporal. El gobierno de hecho construyó varios baños públicos y eran lugares en donde no solo se bañaban, sino también discutían sobre política y cultura. Pero además, los ciudadanos de la antigua Grecia también se aseaban en sus hogares. Y claro que para eso pues también usaban a sus esclavos. A ver, los esclavos vertían agua sobre el cuerpo de sus señores y el agua sucia caía dentro de un recipiente de cerámica con un agujero en el fondo que servía de desagüe. Y hasta este punto la historia suena bien. El problema es que antes de la construcción de los baños públicos, las familias acostumbraban a bañarse en el mar y los ríos. Los padres de la antigua Grecia les enseñaban a sus hijos pequeños a higienizarse allí. Pero fue más peligroso de lo que pudiéramos imaginar. A veces la corriente era más fuerte de lo normal y muchos niños murieron intentando bañarse. ¡Wow! Pero si piensas que esto es terrible, espera escuchar esto. Aunque muchas veces los griegos usaban una vajilla como retrete, pues también muchas veces acostumbraban a hacer sus necesidades al aire libre. Y muchas veces, pues terminaban infectándose sus partes íntimas con plantas venenosas. Ok. O con la tierra que había en el ambiente, mientras ellos pues ya sabes lo que estaban haciendo. Gracias a la modernidad por los inodoros. Ciertamente los avances nos han traído bastante comodidad a nuestra época. Número 2. Religión peligrosa. Pues sí, esto ya lo sabemos. A ver, los antiguos griegos eran súper religiosos, creían en muchos dioses, y entre sus deidades más importantes encontramos a Afrodita, la diosa del amor, Ares, el dios de la guerra, y Hades, el dios del reino de los muertos. Pero también le rezaban a Apolo, a Dionisio, a Hestia, a Helios. Bueno, los adoraban tanto que incluso construyeron en su honor los templos más impresionantes que se hayan visto jamás. Pero además de la asombrosa arquitectura, pues les dedicaban sacrificios. Sí, sacrificios. Por lo general hacían una procesión en donde trasladaban a las víctimas y llevaban todos los instrumentos necesarios para hacer el sacrificio. Claro que también hacían rituales privados, en donde acababan con la vida de varias personas en recintos sagrados o en altares domésticos, así que ya sabes. Si vivías en la antigua Grecia, podías tener la mala suerte de convertirte en el protagonista de un ritual bastante macabro. ¡Wow! Número 1. Ritos y ceremonias funerarias. Ok, permíteme comentarte una muy buena noticia. Ya escuchaste los puntos anteriores, así que si vivías en la antigua Grecia y sobrevivías a las velas, a la esclavitud y a las guerras, pues es muy posible que hayas tenido una larga vida. Y es que según lo anterior, aunque suene bastante paradójico, la esperanza de vida era bastante elevada. Según los registros, mucha gente llegó a vivir hasta los 100 años. ¡Wow! Sí, al parecer la dieta mediterránea y la continua actividad física favoreció la longevidad de los antiguos griegos. Pero hay otra muy buena noticia. Si no lograbas sobrevivir, no te preocupes, tendrías una linda ceremonia en tu nombre. Sí, y es que en la antigua Grecia tenían un rico y variado ritual funerario. Habían creado una serie de actos y ceremonias para la muerte. A ver, había ritos predisposicionales, en donde lavaban, vestían y posteriormente exponían el cadáver para escenificar el duelo y honrar al difunto. Después de esto, trasladaban el cadáver al cementerio durante la noche, mediante un carruaje o en los hombros de los participantes. Y antes de cerrar el ataúd, depositaban en su interior un ajuar, que variaba según el estatus social, la edad y el sexo del difunto. Sí, te lo dije. Una linda ceremonia en tu honor. Y no nada más eso, también realizaban ofrendas en las que sacrificaban pequeños animales y quemaban objetos en nombre del fallecido. Imagínate, una vez que lo enterraban, los griegos seguían celebrando rituales fuera del cementerio. Realizaban un banquete funerario en la casa de algún familiar con el objetivo de unir a la comunidad ante el dolor y seguir honrando al difunto. Posteriormente, los allegados visitaban la tumba permanentemente, ya que pensaban que así mantenían viva su memoria. ¡Wow! Sí, eso suena bastante bien. ¿Tú qué piensas? ¿Te hubiera gustado vivir en la antigua Grecia? Bueno, pues queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece que nos dejas un comentario? Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante draconiana historia.